En 1913, un filósofo español escribió la frase más desesperada de toda la filosofía moderna. La razón me dice que voy a morir y desaparecer para siempre, pero mi corazón grita que quiere vivir eternamente. Con estas palabras, Miguel de Unamuno acababa de diagnosticar que la condición humana es una guerra interior entre lo que sabemos y lo que deseamos, sin posibilidad alguna de reconciliación. El pensador no buscaba resolver esta contradicción como hacían otros filósofos. La vivía como agonía perpetua. La palabra agonía viene del griego que significa lucha. La vida auténtica es esta batalla constante entre la razón que prueba nuestra extinción inevitable y el corazón que exige inmortalidad personal. Unamuno rechazaba tanto a los creyentes seguros que tenían certeza absoluta como a los ateos tranquilos que aceptaban la muerte con serenidad estoica. Los primeros habían matado la fe verdadera con dogma. Los segundos habían traicionado la honestidad sobre lo que realmente queremos. La posición auténtica era dudar perpetuamente, querer desesperadamente lo imposible y negarse a fingir que esto no nos destroza por dentro. Su obsesión no era con una inmortalidad abstracta donde su esencia se disuelve en el cosmos. Quería ser Miguel de Unamuno, con su cuerpo, su nombre, sus recuerdos, sus amores, existiendo para siempre. Y sabía que era imposible. Esta honestidad brutal sobre el egoísmo cósmico que todos llevamos dentro escandalizó tanto a religiosos como a ateos. Un hombre que sabe que va a morir no puede vivir en paz porque cada momento de placer está envenenado por conciencia de que todo terminará. La razón le dice con claridad brutal que su muerte es definitiva, que no hay nada después, que todo lo que es desaparecerá sin dejar rastro. Pero su corazón se rebela contra esta sentencia gritando que quiere vivir, que no acepta la extinción, que exige eternidad aunque sea imposible. Esta guerra interna entre lo que la razón demuestra y lo que el corazón demanda es la tragedia que define existencia humana consciente. No es problema que se resuelve mediante argumento filosófico ni mediante acto de fe. Es condición permanente donde vives desgarrado entre dos verdades incompatibles. La razón es instrumento implacable que diseca la vida hasta reducirla a mecanismos que no necesitan alma. Te muestra que eres máquina biológica programada por genes para sobrevivir y reproducirse, que tu conciencia es epifenómeno de procesos neuronales, que cuando tu cerebro se descomponga tu yo desaparecerá completamente. Esta vivisección intelectual de todo lo que amas es lo que la razón hace mejor. No tiene piedad con ilusiones consoladoras. No respeta tus necesidades emocionales. Simplemente corta hasta llegar a la verdad desnuda que es siempre más fría de lo que quisieras. Esta frialdad de la razón es su virtud según los que la veneran, pero es su crueldad según los que todavía quieren vivir después de entender. ¿Puede el corazón argumentar contra la razón? No en términos que la razón reconocería como válidos. El corazón no tiene silogismos ni evidencias empíricas. Solo tiene su grito desesperado que dice no. No, no a la aniquilación. Este grito no prueba nada, excepto que quieres vivir con intensidad que hace tu muerte intolerable. Pero intensidad de deseo no es argumento sobre realidad. Puedes querer eternidad con todas tus fuerzas, y esto no hace la eternidad más probable. La razón te recuerda esto constantemente, mientras el corazón continúa queriendo lo imposible sin avergonzarse de su irracionalidad. El conflicto entre razón y vida no se resuelve porque no hay tribunal superior que pueda juzgar entre ellos. La razón dice que debe gobernar porque solo ella distingue verdad de ilusión. Pero la vida responde que verdad sin vida no vale nada,
que preferirías ilusión vital a verdad mortal. Esta es batalla sin árbitro, donde cada combatiente proclama su propia victoria sin convencer al otro. Puedes elegir lado temporalmente, pero nunca puedes eliminar el lado opuesto. Si eliges razón, el corazón te tortura con anhelo de lo que negaste. Si eliges corazón, la razón te tortura con conocimiento de que vives en autoengaño. Esta tortura mutua es la tragedia que no tiene escapatoria. Saber que vas a desaparecer completamente es conciencia que ningún animal sufre, porque ningún animal puede proyectarse imaginativamente en su propia ausencia futura. El perro vive en presente sin angustia de mortalidad futura. Pero tú que puedes imaginar tu muerte, que puedes ver el mundo continuando sin ti, que puedes anticipar el momento donde todo lo que eres se extinguirá, sufres muerte continuamente en anticipación. Esta capacidad de sufrir tu propia muerte antes de morir es lo que la conciencia te dio. Algunos dirían que es regalo de autoconciencia, pero se siente más como maldición que como regalo porque convierte vida en preludio agónico de muerte inevitable. Ni la razón puede vencer definitivamente al corazón, ni el corazón puede silenciar a la razón. Has intentado ambas estrategias. Intentaste ser puramente racional, aceptando mortalidad como hecho que no requiere dramatización. Pero el corazón se rebeló, recordándote en momentos de soledad que no quieres morir sin importar lo que tu razón acepta. Intentaste ser puramente vital, ignorando argumentos de la razón mediante fe ciega. Pero la razón se rebeló, mostrándote que fe sin fundamento racional es autoengaño desesperado. Esta incapacidad de cualquier lado de ganar definitivamente te condena a vivir el conflicto perpetuamente. Vivir es agonía en sentido griego original de lucha, donde dos fuerzas combaten sin que ninguna pueda ganar. No es agonía de estar muriendo, sino agonía de estar luchando. Cada día despiertas y la batalla se reanuda. La razón ataca con sus argumentos fríos sobre inevitabilidad de muerte. El corazón contraataca con su anhelo inextinguible de eternidad. Por la noche cuando te acuestas, la batalla continúa en sueños donde alternas entre aceptación resignada y rebelión desesperada. Esta lucha perpetua sin resolución posible es lo que significa estar vivo conscientemente. Los que dicen haber resuelto el conflicto mediante razón o fe están mintiéndose a sí mismos o han dejado de pensar honestamente. ¿Por qué la conciencia sería maldición si te permite conocer verdad? Porque la verdad que conoces es que vas a morir, y esta verdad envenena todo lo demás que conoces. El animal inconsciente vive sin este veneno. Disfruta comida sin pensar que algún día no podrá comer más. Disfruta compañía sin angustiarse por separación definitiva futura. Pero tú que eres consciente no puedes disfrutar plenamente nada porque conciencia de mortalidad está siempre presente como ruido de fondo que distorsiona todo placer. Esta contaminación de vida presente por conciencia de muerte futura es precio de conciencia que hace dudar si el precio vale lo que compras. La tragedia no es que mueres, que es destino de todo ser vivo. La tragedia es que sabes que mueres y que esta conciencia hace tu vida radicalmente diferente de vida animal que no sabe. Este conocimiento no te prepara para muerte, ni te ayuda a aceptarla. Solo te hace sufrir anticipadamente lo que sufrirás eventualmente. Es como si te condenaran a contemplar instrumento de tu ejecución durante años antes de la ejecución. Esta contemplación forzada no tiene propósito útil excepto tortura. La conciencia de mortalidad es tortura sin propósito, que ningún Dios benevolente habría diseñado, pero que evolución ciega produjo como subproducto de cerebros complejos que pueden reflexionar sobre su propio futuro. Algunos filósofos ofrecen consuelo diciendo que te disolverás en el absoluto, que tu conciencia individual se fundirá en conciencia universal.
que lo que realmente eres persistirá aunque tu ego desaparezca. Esta es impostura intelectual que disfraza aniquilación con palabras grandiosas. No quieres disolución en todo que no tiene tu memoria, tu personalidad, tu historia particular. Quieres que tú continúes siendo tú eternamente. Quieres que Miguel de Unamuno, con sus recuerdos específicos, sus amores particulares, sus angustias únicas, exista para siempre. Cualquier eternidad que no preserve tu individualidad es muerte disfrazada de inmortalidad. El ego que los místicos desprecian como ilusión que debe trascenderse es precisamente lo que más valoras porque es lo único que tienes. Tu ego no es obstáculo para algo superior. Es la realidad fundamental de tu existencia. Cuando dices yo, te refieres a conjunto único de experiencias, pensamientos, sentimientos que nadie más tiene. Esta unicidad es tu tesoro que ningún absoluto impersonal puede reemplazar. Los que predican muerte del ego están predicando tu muerte mientras pretenden ofrecer vida superior. Pero tú no quieres vida superior que no sea tu vida. Quieres una vida mediocre, conflictiva, imperfecta, que continúe para siempre. ¿Es egoísmo querer ser yo eternamente? Si lo es, entonces honestamente admites ser egoísta en lugar de fingir altruismo que no sientes. La mayoría de la gente finge que acepta muerte, que está dispuesta a disolverse, que no se aferra desesperadamente a existencia personal. Este fingimiento es mentira piadosa, que sociedad te enseña para que no escandalices con tu egoísmo desnudo. Pero la verdad es que todos queremos vivir para siempre como individuos que somos. Esta es honestidad brutal sobre deseo fundamental que gobierna todo lo demás. Prefieres ser honestamente egoísta a ser hipócritamente desapegado. La arrogancia de querer eternidad personal es arrogancia que reconoces sin avergonzarte. ¿Quién eres tú para exigir existencia eterna cuando trillones de organismos han existido brevemente y desaparecido sin queja? Esta objeción presupone que deberías ser humilde aceptando tu insignificancia cósmica, pero rechazas esta humildad como traición a ti mismo. No te importa si eres insignificante en escala cósmica. Eres significante para ti mismo, y esto basta para justificar tu demanda de eternidad. Esta autoafirmación desafiante contra todo el universo, que te condena a muerte, es postura heroica, aunque sea absurda. El deseo de inmortalidad no es instinto biológico de supervivencia que todos los animales tienen. Es anhelo específicamente humano que surge cuando conciencia reflexiona sobre su propia finitud. El animal huye del peligro presente, pero no angustia sobre extinción futura. Tú, que puedes imaginar tu no existencia futura, generas deseo de eternidad que va más allá de instinto. Este deseo no tiene función adaptativa obvia. No te ayuda a sobrevivir ni a reproducirte mejor. Es subproducto de autoconciencia que se vuelve contra sí misma exigiendo lo que no puede tener. Esta capacidad de desear lo imposible es específicamente humana y específicamente torturadora. Querer que lo que llamas yo persista no es querer alma inmaterial platónica que existe separada de cuerpo. Es querer que esta persona concreta con esta historia particular continúe experimentando, sintiendo, pensando. El dualismo que separa alma de cuerpo es trampa filosófica que hace inmortalidad pensable a costa de hacerla irrelevante. Si alma que sobrevive es sustancia abstracta sin memoria ni personalidad, entonces no eres tú quien sobrevive, sino fantasma que lleva tu nombre. La inmortalidad que quieres es continuación de tu vida consciente con todas sus particularidades, no ascensión a existencia espiritual purificada de todo lo que te hace tú. Los que aceptan su mortalidad con serenidad filosófica están omintiéndose a sí mismos.
o son menos vivos que tú. Esta es juicio duro pero honesto. El que genuinamente no le importa desaparecer para siempre o ha anestesiado su vitalidad mediante doctrinas que matan deseo de vivir o nunca tuvo vitalidad fuerte para empezar. La intensidad con Bamsio-Montea que quieres vivir es proporcional a cuán vivo estás. Los medio muertos en vida aceptan muerte fácilmente porque ya están parcialmente muertos. Pero tú, que vives intensamente, te rebelas contra extinción con toda tu fuerza, porque tienes mucho que perder. El horror de la aniquilación total es que no deja nada. No es como dormir donde podrías despertar. No es como desmayarte donde recuperas conciencia después. Es cesación permanente de todo lo que eres sin posibilidad de retorno. Intentas imaginar tu propia no existencia, pero no puedes porque imaginar requiere existencia. Entonces vives con horror de algo que no puedes realmente concebir, pero que sabes te espera. Esta imposibilidad de imaginar realmente tu propia extinción no te protege contra ella. Solo te deja en situación absurda donde conoces intelectualmente lo que no puedes comprender existencialmente. ¿Por qué fingir que aceptas desaparecer cuando sabes que no lo aceptas? La honestidad brutal sobre tus deseos reales es primer paso hacia autenticidad, aunque esa autenticidad sea dolorosa. Admites que quieres ser inmortal. Admites que este deseo probablemente no se cumplirá. Admites que vives en tensión entre querer lo imposible y saber que es imposible. Esta admisión no resuelve nada, pero al menos te libera de hipocresía de pretender serenidad que no sientes. Vives tu angustia abiertamente, en lugar de esconderla bajo máscaras de aceptación filosófica o resignación religiosa. La palabra agonía significa lucha en su raíz griega antes de que se degradara a significar estar muriendo. Un agonista es luchador que combate en arena sin saber si ganará. Esta es naturaleza de fe verdadera, que no es posesión tranquila de certezas, sino combate perpetuo contra dudas que nunca desaparecen completamente. El creyente auténtico no duerme en paz de dogma aceptado. Lucha cada día entre creer y no creer, entre esperanza de eternidad y terror de aniquilación. Esta lucha no es defecto de su fe, sino su esencia misma, porque fe que no duda no es fe, sino dogmatismo muerto. Cuando dices que crees en Dios, en inmortalidad del alma, en resurrección, no estás afirmando hechos que conoces con certeza como conoces que 2 más 2 es 4. Estás expresando esperanza desesperada de que estas cosas sean verdad, aunque razón te muestre que probablemente no lo son. Esta esperanza contra esperanza es lo único que puedes tener honestamente si eres tanto racional como vital. La razón te niega fundamento para creer. La vida te exige creer para no desesperar. Entonces, crees sin fundamento racional. Crees contra razón. Crees porque necesitas creer aunque sepas que tu creencia es irracional. Esta es fe como agonía. El cristianismo que se enseña en catecismo con respuestas preparadas para cada pregunta es cadáver de religión que una vez fue viva. La religión viva es pregunta sin respuesta, es búsqueda sin encuentro definitivo, es anhelo que nunca se satisface completamente. Los que tienen certeza absoluta sobre Dios, sobre salvación, sobre vida eterna, han matado su fe mediante dogma. La certeza mata porque elimina tensión, que mantiene fe viva. Cuando estás seguro, dejas de luchar. Pero fe es lucha, entonces certeza es muerte de fe. Esta paradoja escandaliza a creyentes seguros, pero es verdad que experiencia de creyentes agónicos confirma. ¿Por qué duda no resolvería, sino que permanecería como condición permanente? Porque las preguntas fundamentales sobre existencia de Dios y eternidad del alma no admiten respuestas definitivas. ¿Qué razón pueda verificar? Puedes argumentar de un lado presentando evidencias de diseño inteligente, experiencias religiosas,
tradiciones ancestrales. Puedes argumentar del otro lado presentando problema del mal, ausencia de evidencia empírica, proyección psicológica de deseos, pero ningún argumento es conclusivo. Ambos lados tienen puntos válidos. Entonces permaneces suspendido entre dos posiciones sin poder aceptar completamente ninguna. Esta suspensión no es indecisión cobarde, sino honestidad intelectual. La seguridad que algunos creyentes proclaman tener es autoengaño donde reprimen dudas que realmente sienten, o es superficialidad donde nunca han pensado profundamente sobre lo que afirman creer. El creyente profundo que ha luchado con todas las objeciones de la razón no puede estar seguro. Solo puede esperar contra toda esperanza. Esta esperanza desesperada es más auténtica que certeza fingida porque reconoce honestamente tu situación epistémica. Quieres creer, pero no puedes saber. Prefieres creer a no creer porque creer te permite vivir con propósito. Pero esta preferencia no es conocimiento. Es apuesta sobre significado donde no hay garantías. El creyente seguro que nunca duda es como soldado que nunca pelea porque no hay enemigo. Pero el enemigo está siempre presente en forma de razón que cuestiona, de experiencia que contradice, de sufrimiento que desafía providencia. Ignorar este enemigo no es victoria, sino cobardía de no enfrentar batalla real. El creyente agónico enfrenta enemigo cada día sabiendo que no puede derrotarlo definitivamente, pero tampoco puede rendirse sin traicionarse a sí mismo. Esta lucha sin victoria posible es heroísmo de quien vive honestamente su religiosidad en lugar de refugiarse en dogmas que protegen de pensar. ¿Por qué certeza mataría fe genuina? Porque fe es confianza en ausencia de evidencia conclusiva. Si tuvieras evidencia que prueba definitivamente lo que crees, tendrías conocimiento, no fe. La fe comienza donde conocimiento termina. Es salto sobre abismo que razón no puede cruzar. Pero si construyes puente de certezas dogmáticas sobre abismo, ya no estás saltando sino caminando seguro. Has eliminado riesgo que hace fe valiosa. La fe que no arriesga nada porque está segura es contradicción. Solo quien duda profundamente puede creer auténticamente porque solo él sabe que está creyendo sin poder saber. La religión de incerteza perpetua que emerge de esta visión escandaliza tanto a creyentes ortodoxos como a ateos militantes. Los creyentes ortodoxos te acusan de no tener fe real porque dudas, pero tú respondes que ellos son los que no tienen fe real porque nunca han arriesgado creer contra razón. Los ateos militantes te acusan de irracionalidad deshonesta porque crees a pesar de dudas, pero tú respondes que ellos son los deshonestos porque pretenden que razón ha resuelto definitivamente preguntas que permanecen abiertas. Esta posición intermedia, donde ni crees dogmáticamente ni rechazas completamente, es la más difícil de mantener, pero la más honesta intelectualmente. El cristianismo auténtico que no ofrece consuelo fácil, sino que intensifica tu angustia mediante conciencia de que todo depende de apuesta que podrías estar perdiendo, es religión trágica. No te promete paz, sino lucha. No te ofrece certeza, sino esperanza precaria. No te libera de miedo, sino que te hace consciente de todo lo que está en juego. Esta es cristianismo de cruz en lugar de cristianismo de resurrección triunfante. Vives en Viernes Santo, sin llegar nunca a Domingo de Resurrección donde todo se resuelve. La agonía es permanente porque resurrección permanece siempre como esperanza futura, nunca como realidad presente. Un cementerio es lugar perfectamente ordenado, donde cada tumba está en su lugar,
donde silencio reina sin perturbación, donde nada cambia ni se mueve. Esta es imagen perfecta de lo que la razón hace con realidad. Toma caos vivo de experiencia y lo mata organizándolo en categorías claras, en definiciones precisas, en sistemas coherentes. El resultado es hermoso intelectualmente como cementerio, puede ser hermoso arquitectónicamente, pero está muerto. Ha perdido vitalidad que hace la experiencia real valiosa. La lógica perfecta es perfección de muerte, porque vida es esencialmente ilógica, contradictoria, caótica. Querer reducir vida a lógica es querer matarla. Los filósofos racionalistas construyen sistemas donde cada concepto se deriva lógicamente de principios primeros, donde no hay contradicciones, donde todo encaja perfectamente. Estos sistemas son obras maestras de arquitectura intelectual, pero no capturan realidad de vivir, porque vivir es contradecirse constantemente. Quieres vivir para siempre, pero sabes que morirás. Amas a alguien, pero también lo odias. Buscas verdad, pero temes lo que encontrarás. Estas contradicciones no son errores de pensamiento que lógica debería corregir. Son estructura de existencia humana que ninguna lógica puede eliminar sin falsificar lo que describes. La ecuación matemática, 2 más 2 es igual a 4 es verdad eterna, que no dice absolutamente nada sobre lo que significa existir como ser consciente que sabe que va a morir. Puedes saber toda la matemática del universo, y esto no te ayuda en absoluto con cuestión de si tu vida tiene significado o si hay algo después de muerte. La razón matemática es competente para resolver problemas técnicos, pero es completamente incompetente para abordar preguntas existenciales que realmente importan. Esta incompetencia de razón para lo importante es lo que hace su arrogancia insoportable cuando pretende gobernar toda tu vida. ¿Es irracional querer ser inmortal cuando razón demuestra que morirás? Entonces, gloriosamente irracional es lo que eliges ser. Esta aceptación orgullosa de irracionalidad escandaliza a racionalistas que creen que ser racional es virtud suprema. Pero tú preguntas por qué racionalidad sería superior a vitalidad. La razón te dice que aceptes muerte serenamente. La vida te dice que te rebeles contra muerte ferozmente. Entre estos dos mandatos incompatibles, eliges vida porque es más fuerte que razón. Esta elección no es estupidez, sino reconocimiento de que vida es fundamento, mientras razón es instrumento que debe servir a vida, no dominarla. El absurdo tiene más verdad existencial que coherencia lógica, porque la existencia misma es absurda. Naciste sin que te preguntaran. Vas a morir sin que puedas evitarlo. Mientras tanto, vives sin saber por qué. Esta situación no tiene sentido racional. Es absurda completamente, pero es tu situación real. Entonces, descripción que captura este absurdo es más verdadera que descripción que lo niega mediante imposición de orden racional artificial. El existencialista que afirma absurdo está siendo más honesto que racionalista, que pretende que todo tiene sentido si solo piensas suficientemente. Confiar en razón contra vida es traición a ti mismo, porque tú eres fundamentalmente vida, no razón. La razón es capacidad que tu vida desarrolló para resolver problemas prácticos. Es herramienta útil en su dominio limitado. Pero cuando razón se vuelve contra vida dictándole que debe aceptar verdades que vida rechaza, entonces razón se ha convertido en tirano que debe ser destronado. No niegas que razón tiene su lugar, niegas que ese lugar es trono donde gobierna todo. El lugar correcto de razón es servicio a vida, ayudándola a navegar
mundo sin pretender determinar objetivos últimos que vida misma debe elegir. La rebelión vitalista contra tiranía de razón no es obscurantismo que rechaza conocimiento. Es afirmación de que hay formas de verdad que razón no puede capturar. La verdad de poema no es verdad proposicional que razón puede verificar. La verdad de música no se expresa en conceptos lógicos. La verdad de amor no se demuestra mediante argumentos. Estas verdades no son inferiores a verdades racionales, son diferentes y en su dominio son superiores porque capturan aspectos de realidad que razón pierde completamente. El error del racionalismo no es valorar razón sino pretender que solo razón accede a verdad. Cuando la razón te dice que tu vida no tiene significado cósmico porque eres accidente evolutivo en planeta insignificante, está diciendo algo correcto, según sus propios criterios. Pero la vida te dice que tu vida tiene significado para ti independientemente de si tiene significado cósmico. Esta es verdad más fundamental que la razón no puede refutar porque no opera en mismo nivel. La razón habla de hechos objetivos. La vida habla de significado vivido. Estos son dos discursos diferentes que no se contradicen porque hablan de cosas diferentes. El error es pensar que discurso de razón es superior porque es más objetivo. El discurso de vida es más fundamental porque sin vida no habría razón. El caos vital que razón intenta ordenar es valor no defecto. La vida en su caos es rica, sorprendente, impredecible. El orden que razón impone es empobrecedor porque elimina sorpresas, porque hace todo predecible, porque mata espontaneidad. Prefieres caos vital a orden racional por la misma razón que prefieres estar vivo a estar muerto. La muerte es perfectamente ordenada. Nada cambia en tumba. Pero prefieres desorden de vida donde todo es posible incluyendo posibilidad de sufrimiento. Esta preferencia por caos sobre orden es preferencia por vida sobre muerte que ningún argumento racional puede refutar porque es más fundamental que razón misma. Los estoicos te enseñan a aceptar muerte con serenidad mediante argumentos que muestran que muerte no es mal. Epicuro te muestra que muerte no es nada para ti, porque cuando muerte llega tú ya no estás. Los budistas te enseñan que apego a existencia es fuente de sufrimiento. Entonces debes liberarte de deseo de vivir. Todas estas filosofías de aceptación son mentiras que pretenden hacer tolerable lo intolerable. No quieres aceptar muerte serenamente. Quieres gritar contra ella, rebelarte contra ella, rechazarla con toda tu fuerza, aunque sepas que tu rechazo es inútil. Esta rebelión inútil es más honesta que aceptación tranquila, porque reconoce horror real de extinción en lugar de disfrazarlo con palabras consoladoras. Gritar contra extinción no cambia el hecho de que vas a morir, pero cambia cómo vives con este conocimiento. Puedes vivir resignado esperando pasivamente tu fin, o puedes vivir en rebelión afirmando tu voluntad de vivir contra destino que te condena. Esta rebelión no es racional porque no puede ganar, pero es expresión de tu vitalidad que rechaza ser extinguida sin protesta. El animal no puede rebelarse contra muerte porque no es consciente de que morirá. Tú que eres consciente puedes elegir entre aceptación y rebelión. Esta elección define quién eres. Alguien que se rinde o alguien que lucha hasta el final, aunque la lucha sea absurda. El deseo de vivir no es simplemente instinto ciego de supervivencia que compartes con amebas. Es voluntad consciente que sabe que va a morir, pero que rechaza aceptar esta muerte como legítima. Esta diferencia entre instinto inconsciente y voluntad consciente es crucial. El animal huye del peligro instintivamente, pero no formula deseo de vivir para siempre. Tú, que puedes imaginar tu muerte futura, generas deseo consciente de evitarla, no solo
ahora sino eternamente. Este deseo de eternidad es específicamente humano y específicamente rebelde porque va contra todo lo que naturaleza te muestra sobre finitud de todo lo vivo. Amor a vida se intensifica precisamente cuando conciencia de muerte se agudiza. Esto es paradoja que experiencia confirma. Cuando eres joven y muerte parece distante, no valoras vida intensamente porque parece que durará para siempre. Pero cuando envejeces y muerte se aproxima, cada día se vuelve más precioso porque sabes que te quedan pocos. Esta intensificación de amor a vida mediante conciencia de muerte es cruel porque te hace amar más lo que estás perdiendo. Sería más misericordioso que amor disminuyera conforme muerte se aproxima. Pero la realidad es opuesta. Mientras más pierdes, más valoras lo que pierdes. ¿Por qué fingirías que muerte no importa cuando claramente importa más que nada? Toda tu vida está estructurada alrededor de evitar muerte. Comes para no morir de hambre. Duermes para no morir de agotamiento. Evitas peligros para no morir prematuramente. Tu comportamiento revela que muerte importa, aunque tus palabras la minimicen. Esta contradicción entre lo que haces y lo que dices es hipocresía que filosofías de aceptación cultivan. Te enseñan a decir que aceptas muerte mientras continúas viviendo, como si muerte fuera enemigo que debe evitarse. Prefieres honestidad brutal de admitir que muerte es horror que rechazas en lugar de hipocresía, de fingir serenidad que no sientes. Escandalizar filósofos que han alcanzado supuesta paz con mortalidad es objetivo que vale la pena porque su paz es falsa. Han anestesiado su vitalidad mediante doctrinas que matan deseo de vivir antes de que muerte lo mate. Viven como medio muertos para que muerte completa no sea tan dramática. Pero tú rechazas esta estrategia de morir lentamente. Prefieres vivir intensamente hasta el final y entonces morir violentamente luchando contra extinción en lugar de aceptándola. Esta muerte agonística es más digna que muerte tranquila del que ya se había rendido mucho antes de morir físicamente. La rebeldía ontológica que consiste en rechazar tu condición fundamental de mortal no es estupidez que ignora hechos. Es afirmación de voluntad contra hechos que voluntad rechaza como ilegítimos. Sabes perfectamente que vas a morir, pero rechazas este conocimiento como veredicto final sobre tu vida. Afirmas tu derecho de existir eternamente, aunque naturaleza niegue este derecho. Esta afirmación es absurda lógicamente porque no puedes tener derecho contra naturaleza, pero es significativa existencialmente porque expresa tu voluntad de ser contra todo lo que te niega. Esta voluntad indomable es lo que te mantiene humano, en lugar de reducirte a animal que acepta destino sin cuestionar. Don Quijote, que lucha contra molinos de viento pensando que son gigantes, es tu héroe porque representa perfectamente esta rebelión contra realidad que razón acepta, pero que corazón rechaza. La razón dice que son molinos. El corazón dice que si crees que son gigantes, entonces para ti son gigantes. Vivir por esta creencia heroica, aunque sea ilusión, es superior a vivir reconociendo que son molinos y resignándote a mediocridad. Esta locura de Quijote, que prefiere ilusión noble a verdad mediocre, es modelo de cómo debes vivir, creyendo lo imposible, luchando contra lo invencible, amando lo inalcanzable. Que razón te llame loco solo confirma que estás viviendo auténticamente. El rechazo de muerte no necesita justificación racional porque es más fundamental que razón. Es grito primordial de vida que quiere continuar existiendo. Este grito no argumenta, simplemente afirma. No quiero morir es todo lo que necesitas decir. No necesitas probar que muerte es mala. No necesitas demostrar que mereces eternidad. Simplemente afirmas tu voluntad de vivir sin pedir permiso a razón que de todas maneras lo negaría.
Esta afirmación sin fundamento es punto de partida que no se deriva de nada más fundamental. Es roca sobre la cual construyes todo lo demás, aunque razón te diga que estás construyendo sobre arena que desaparecerá. Un hidalgo viejo que lee tantos libros de caballerías que pierde cordura y sale a buscar aventuras que ya no existen, es ridículo según razón, pero heroico según vida. Don Quijote ve gigantes donde hay molinos, ejércitos donde hay ovejas, castillos donde hay ventas. La razón, representada por Sancho Panza, le dice constantemente que está equivocado, que los molinos son molinos, que debe aceptar realidad como es. Pero Quijote rechaza esta rendición a mediocridad de lo real. Prefiere su locura gloriosa a cordura mediocre que acepta mundo sin magia. Esta elección entre locura noble y cordura vulgar es elección que todos enfrentan, aunque pocos tienen coraje de Quijote. La razón tiene todas las evidencias de su lado. Los molinos realmente son molinos. Quijote realmente está loco. Pero ¿qué importa? Si locura es superior a cordura cuando cordura significa resignación a mundo sin grandeza. El cuerdo que ve molinos y los acepta como molinos vive en mundo empobrecido donde nada trasciende utilidad práctica. El loco que ve gigantes vive en mundo enriquecido por imaginación que transforma realidad banal en aventura épica. Esta transformación no es engaño, sino creación de significado que realidad objetiva no tiene por sí misma. Quijote no descubre gigantes que estaban escondidos, los crea mediante su voluntad de que existan. Cuando Sancho insiste en que son molinos no gigantes, está expresando mentalidad que valora verdad objetiva sobre significado vivido. Para Sancho lo importante es ver realidad correctamente para no cometer errores prácticos. Para Quijote lo importante es vivir con propósito heroico, aunque ese propósito requiera distorsionar realidad. Esta diferencia no es sobre hechos que uno ve correctamente y otro incorrectamente. Es sobre valores donde uno prioriza ajuste a realidad y otro prioriza grandeza de proyecto vital. Ni está objetivamente correcto porque operan en dimensiones diferentes de existencia. Creer algo porque quieres creerlo, en lugar de porque evidencia lo apoya, es exactamente lo que fe de Quijote significa. Quijote no examina molinos cuidadosamente para determinar si realmente son gigantes. Decide que son gigantes porque su vida como caballero andante requiere que haya gigantes que combatir. Esta decisión previa a evidencia es lo que razón condena como irracionalidad. Pero es lo que vida demanda como condición de significado. Si esperaras evidencia antes de creer en lo que hace tu vida significativa, nunca creerías en nada importante, porque las cosas importantes nunca tienen evidencia suficiente. Dios, inmortalidad, justicia cósmica, todas requieren fe de Quijote que cree sin evidencia. Vivir por ilusión heroica no es autoengaño patológico, sino elección consciente de priorizar significado sobre exactitud. Quijote sabe en algún nivel que está distorsionando realidad. No es completamente inconsciente de que molinos son molinos, pero elige vivir como si fueran gigantes porque esta elección hace su vida una aventura en lugar de decadencia hacia muerte. Esta conciencia parcial de ilusión es lo que distingue fe de Quijote de demencia total. El demente cree sus alucinaciones sin poder cuestionarlas. Quijote elige sus ilusiones sabiendo que son ilusiones, pero viviendo como si fueran verdades, porque prefiere esta vida a alternativa de cordura desesperada. ¿Por qué sanidad sería mejor que locura noble? La pregunta invierte valores habituales que asumen que cordura es obviamente superior, pero considera lo que cada una ofrece. La cordura te da ajuste correcto a realidad tal como es.
mediocre, sin propósito, terminando en muerte. La locura de Quijote te da vida heroica, llena de propósito, aunque ese propósito sea ficticio. Entre estas opciones, la segunda es superior precisamente porque es ficticia en lugar de real. La realidad es insoportable. Solo ficción que la transforma la hace vivible. Entonces el loco que crea su ficción vive mejor que el cuerdo que acepta realidad cruda. El elogio del delirio que esto implica escandaliza a psiquiatras que tratan delirio como enfermedad que debe curarse. Pero no todo delirio es patológico. Hay delirios que empobrecen vida, como paranoia que te hace ver enemigos donde no hay. Pero hay delirios que enriquecen vida, como fe religiosa que te hace ver significado donde razón no ve nada. La diferencia no es entre delirio y realismo, sino entre delirios destructivos y delirios constructivos. Quijote tiene delirio constructivo que hace su vida grande. La mayoría de gente tiene pseudo-realismo destructivo que hace sus vidas pequeñas. Prefiere ser Quijote delirante a ser Sancho realista. La tragedia de Quijote no es su locura, sino momentos de cordura que lo asaltan. Cuando temporalmente recupera razón y ve que ha estado luchando contra molinos, sufre humillación de reconocer su ridiculez. Pero estos momentos de cordura no son victorias sino derrotas, porque lo regresan a mediocridad que su locura había trascendido. La verdadera tragedia ocurre al final cuando Quijote muere cuerdo, renunciando a su caballería como locura. Esta muerte en cordura es más triste que habría sido muerte en locura porque significa que mediocridad venció. El mensaje final del libro es ambiguo. Celebra cordura recuperada o lamenta grandeza perdida. Tú interpretas como: lamento porque prefieres morir loco y grande a morir cuerdo y pequeño. Las batallas que Quijote pelea son ridículas desde exterior, pero heroicas desde interior. Ver hombre viejo golpeando molinos con lanza es cómico, pero experimentar desde dentro la convicción de estar combatiendo gigante en nombre de ideal es sublime. Esta diferencia entre perspectiva externa, que ve ridiculez, y perspectiva interna, que vive heroísmo, es crucial. La vida se vive desde dentro, no desde fuera. Entonces lo que importa no es si pareces ridículo a observadores, sino si experimentas grandeza en tu vivir. Quijote experimentaba grandeza mientras observadores veían ridiculez. Pero él tenía razón sobre lo importante, porque él vivía mientras ellos solo observaban. Los libros de historia registran batallas, coronaciones, tratados, revoluciones, todos eventos dramáticos que ocurren en superficie visible de tiempo. Esta es historia oficial que todos estudian en escuela creyendo que captura lo que realmente pasó. Pero debajo de esta espuma de eventos dramáticos hay océano profundo de vida cotidiana que nunca se registra. El campesino que ara mismo campo que su padre aró. La madre que cocina misma receta que su abuela cocinaba. El artesano que practica oficio transmitido durante generaciones. Esta vida repetitiva y anónima es intrahistoria que sostiene todo lo demás, aunque permanece invisible a historiadores que solo ven superficie espectacular. La España verdadera no está en corte donde reyes toman decisiones, ni en ciudades donde intelectuales debaten. Está en pueblos olvidados de Castilla, donde campesinos viven como han vivido durante siglos, sin prestar atención a eventos que historiadores consideran importantes. Estos campesinos no saben ni les importa qué rey gobierna o qué guerra se pelea. Continúan sembrando y cosechando según ritmos eternos de naturaleza. Esta continuidad profunda es más real que eventos superficiales que cambian constantemente. Los reyes van y vienen.
Las guerras se ganan y pierden, pero la vida intrahistórica continúa igual, sosteniendo civilización mediante su persistencia silenciosa. ¿Por qué lo olvidado sería más real que lo celebrado? Porque lo celebrado es excepcional, entonces atípico, mientras lo olvidado es ordinario, entonces representativo de cómo mayoría realmente vive. Historia se enfoca en excepcional precisamente porque es excepcional, pero esto distorsiona comprensión de pasado porque hace parecer que vida consistía principalmente en guerras y revoluciones, cuando en realidad mayoría pasaba días haciendo tareas mundanas que ningún historiador registra. Esta vida mundana es sustancia real de humanidad, mientras eventos históricos son accidentes superficiales. Hombres simples que nunca hicieron nada notable, según criterios históricos, son los que realmente cargan continuidad de civilización. El filósofo que produce teoría brillante recibe fama, pero el campesino anónimo que produce trigo que alimenta al filósofo hace contribución más fundamental, aunque no recibe reconocimiento. Esta inversión de valores que pone anónimo sobre famoso reconoce que civilización depende de mayoría silenciosa que hace trabajo necesario en lugar de minorías visibles que producen cultura alta. Sin campesinos que producen comida, no habría filósofos. Pero sin filósofos que producen teorías, campesinos continuarían comiendo. Esta dependencia asimétrica muestra dónde está fundamento real. Los eventos históricos pasan como olas en superficie de océano. Una ola se levanta, alcanza pico, se rompe, desaparece. Nueva ola toma su lugar repitiendo mismo patrón. Esta sucesión de olas es lo que historia registra, pero debajo de olas hay profundidad oceánica que no cambia, aunque olas cambien. Esta profundidad es intrahistoria, que permanece constante mientras superficie cambia. Revolución que parecía transformar todo en realidad, solo cambió élites que gobiernan. La vida del pueblo continuó igual porque profundidad intrahistórica es inerte a revoluciones que solo afectan superficie. La historia oficial escrita por élites, para élites ignora sistemáticamente experiencia de mayoría, porque mayoría no hace nada que élites consideren digno de registro. El campesino no deja documentos. Entonces, historiador que depende de documentos no puede escribir su historia. Esta exclusión no es conspiración intencional, sino consecuencia de que historia como disciplina se define mediante estudio de documentos que solo élites alfabetizadas producen. Entonces, historia oficial es siempre historia de élites, mientras intrahistoria de mayoría permanece invisible, no porque no sea importante, sino porque no deja rastros documentales que métodos históricos pueden estudiar. El océano silencioso bajo las olas es metáfora perfecta porque captura tanto profundidad como silencio de intrahistoria. Profundidad porque sostiene todo lo demás. Silencio porque no produce ruido que atraiga atención. Las olas hacen ruido, entonces las notas. El océano profundo es silencioso, entonces lo ignoras. Pero si desapareciera océano profundo, las olas también desaparecerían. Si desapareciera intrahistoria, historia oficial también desaparecería porque no habría fundamento que la sostenga. Esta dependencia de visible sobre invisible es lo que élites que escriben historia oficial no reconocen, porque están hipnotizadas por espectáculo superficial. Rescatar intrahistoria del olvido no es proyecto de escribir historia de gente común como historiadores sociales contemporáneos intentan. Es reconocimiento filosófico de que permanencia anónima es más fundamental que cambio famoso.
No necesitas documentar cada campesino individualmente. Necesitas reconocer que dimensión intrahistórica de existencia, donde vida se repite sin innovación, es lo que hace posible dimensión histórica donde eventos únicos ocurren. Sin repetición de lo mismo, no habría base estable desde la cual lo nuevo puede emerger. Innovación histórica parasita continuidad intrahistórica sin la cual no tendría fundamento. Castilla, árida y austera, es para ti símbolo geográfico de intrahistoria española. Su paisaje desnudo sin ornamentos es como vida de campesinos que lo habitan, reducida a esencias sin lujos. Esta austeridad no es pobreza lamentable, sino pureza que ha eliminado superfluo. Castilla representa España eterna en contraste con España temporal de ciudades cosmopolitas que imitan modas europeas. Esta oposición entre profundidad castellana y superficialidad cosmopolita es oposición entre autenticidad, que permanece igual, y inautenticidad que cambia según modas. ¿Prefieres Castilla eterna aunque sea pobre a cosmopolitismo rico, aunque sea superficial? Dos impulsos fundamentales luchan por dominio de tu alma, sin posibilidad de reconciliación. La voluntad de ser te empuja a querer existir para siempre como individuo que eres. La voluntad de saber te empuja a buscar verdad sin importar dónde conduzca. Estos dos impulsos son incompatibles, porque verdad que razón descubre es que no existirás para siempre. Entonces, querer ser y querer saber entran en conflicto donde satisfacer uno frustra al otro. Si persigues verdad honestamente, llegas a conclusión de que tus deseos de eternidad son ilusiones. Si persigues eternidad desesperadamente, debes ignorar verdades que la razón demuestra. Esta elección forzada entre verdad y vida es tragedia central de existencia consciente. Cuando razón investiga sin prejuicios qué evidencia hay de inmortalidad, encuentra nada convincente. Los argumentos tradicionales para alma inmortal tienen fallas lógicas. Las experiencias religiosas pueden explicarse como psicología sin requerir hipótesis de eternidad. La conciencia parece depender de cerebro, entonces cuando cerebro muere, conciencia probablemente muere también. Esta conclusión racional es devastadora para voluntad de ser que exige eternidad. Enfrentas elección. Aceptar conclusión racional y vivir en desesperación, o rechazar conclusión racional y vivir en ilusión. Ambas opciones son intolerables, pero debes elegir una. ¿Deberías preferir ilusión vital a verdad mortífera? La pregunta presupone que sabes cuál es cuál. Pero quizás lo que llamas verdad racional es en realidad error de razón que se excede sus límites. La razón puede probar que no hay evidencia suficiente de inmortalidad, pero no puede probar que inmortalidad es imposible. Esta diferencia entre falta de evidencia e imposibilidad es crucial. Si inmortalidad es imposible, entonces quererla es absurdo sin esperanza. Pero si inmortalidad es solo improbable, basado en evidencia actual, entonces quererla es apuesta arriesgada, no absurdo, sin esperanza. Esta distinción te permite elegir creer sin sentir que estás eligiendo obviamente falso contra obviamente verdadero. El pragmatismo existencial que emerge dice que debes elegir creencias según sus consecuencias para vida en lugar de solo según evidencia. Si creer en inmortalidad te permite vivir con propósito, mientras no creer te hunde en desesperación, entonces debes creer independientemente de evidencia. Esta inversión de epistemología que pone vida antes que verdad escandaliza a quienes creen que verdad debe buscarse sin consideración de consecuencias. Pero tú respondes que verdad sin vida no vale nada.
que existir es más fundamental que conocer. Entonces, cuando entran en conflicto, existir debe ganar. La verdad puede destruir voluntad de ser, mostrándote que todo lo que valoras es transitorio, sin significado duradero. Cuando entiendes completamente que morirás y serás olvidado, que nada de lo que haces importa en escala cósmica, que universo es indiferente a tu existencia, esta comprensión puede paralizar tu voluntad de actuar. ¿Para qué esforzarse si todo termina en nada? Esta pregunta nihilista es consecuencia natural de seguir razón hasta sus conclusiones. Pero si esta conclusión mata tu capacidad de vivir significativamente, entonces la razón se ha convertido en veneno que debes rechazar para sobrevivir espiritualmente. Rechazar razón cuando conduce a conclusiones intolerables no es irracionalidad estúpida, sino pragmatismo vital. No estás diciendo que la razón se equivoca en sus propios términos. Estás diciendo que sus términos no son únicos términos válidos. La razón opera en dimensión de verdad objetiva. La vida opera en dimensión de significado subjetivo. Estas dimensiones son diferentes. Entonces sus veredictos pueden contradecirse sin que ninguna esté objetivamente equivocada. La razón correctamente concluye que no hay evidencia de eternidad. La vida correctamente exige eternidad como condición de significado. Ambas son válidas en sus dimensiones. Entonces, conflicto es irresoluble. ¿Por qué verdad sería superior a vida si vida es condición de toda verdad? Sin seres vivos que buscan verdad, no habría verdad buscada. La verdad existe independiente de nosotros, pero su importancia para nosotros depende de que estemos vivos para valorarla. Entonces, vida es más fundamental que verdad. Esta prioridad de vida sobre verdad justifica subordinar verdad a vida cuando entran en conflicto. No niegas que hay verdad objetiva independiente de deseos. Afirmas que esta verdad objetiva no es valor supremo cuando contradice necesidades vitales. El valor supremo es vida floreciente. Entonces, verdad debe servir a vida, no destruirla. Los que critican esta posición acusan que es ilusiones donde crees lo que quieres creer, ignorando evidencia. Esta acusación es correcta descriptivamente, pero no es objeción normativamente. Sí, crees lo que quieres creer. ¿Y qué? Si creer lo que quieres creer te permite vivir, mientras creer lo que evidencia apoya te destruye, entonces debes elegir vida sobre evidencia. Esta elección no afirma que deseos crean realidad. Afirma que deseos deben guiar creencias cuando creencias afectan capacidad de vivir. La alternativa es convertir verdad en ídolo que se adora incluso cuando adorarla te mata. El conflicto entre ser y saber nunca se resolverá porque son valores últimos que no admiten arbitraje superior. No puedes apelar a valor más fundamental que decida entre ellos porque cada uno reclama ser más fundamental. El ser dice: sin mí no hay saber, porque muerto no sabes nada. El saber dice: sin mí no hay ser consciente, porque inconsciente eres solo animal. Esta disputa sobre prioridad es indecidible porque ambos lados tienen razón parcial. Entonces, debes elegir sin poder justificar, elección mediante argumento que convencería a adherente del lado opuesto. Esta elección es existencial, no racional. Defines quién eres mediante cómo eliges, no descubres cómo debes elegir mediante quién eres. Tertuliano pronunció frase que resume toda la postura antirracional de fe auténtica. Creo porque es absurdo. Esta afirmación escandaliza a teólogos racionales que intentan probar existencia de Dios mediante argumentos lógicos. Pero Tertuliano entendía que si pudieras probar a Dios racionalmente, ya no necesitarías fe.
La fe comienza precisamente donde razón termina sin poder continuar. Creer lo racional no requiere fe, sino solo inteligencia. Creer lo absurdo contra todos los argumentos de razón es lo que fe realmente significa. Esta fe que abraza absurdo, en lugar de huir de él, es única fe honesta, porque reconoce que está creyendo sin fundamento racional. Si la inmortalidad fuera demostrable matemáticamente como el teorema de Pitágoras, no habría mérito en creerla. Simplemente aceptarías conclusión lógica como aceptas que 2 más 2 es 4. Pero inmortalidad no solo es indemostrable, sino que parece contradecir todo lo que sabes sobre naturaleza. Todos los seres vivos mueren. La conciencia parece depender de cerebro que se descompone. No hay evidencia empírica de vida después de muerte. Entonces creer en inmortalidad es creer contra evidencia, contra razón, contra todo lo que observación te muestra. Esta es fe genuina que se distingue de aceptación racional de conclusiones probadas. La fe no se justifica mediante argumentos, porque si tuviera justificación racional, dejaría de ser fe. Los apologistas que construyen pruebas de existencia de Dios están traicionando fe al intentar convertirla en conocimiento. La fe dice, creo aunque no puedo probar. El apologista dice, creo porque puedo probar. Estas son actitudes completamente diferentes. La primera es honesta sobre naturaleza de fe como salto sin garantías. La segunda es deshonesta porque pretende eliminar riesgo de fe mediante certeza racional que no existe. Si tus pruebas fueran conclusivas, no necesitarías fe. El hecho de que continúes hablando de fe mientras ofreces pruebas revela que tus pruebas no te convencen completamente. Entonces todavía necesitas fe para llenar brecha. Creer contra razón no por ella es inversión radical de epistemología que pone razón al servicio, de vida en lugar de vida al servicio de razón. No usas razón para decidir en qué creer. Usas vida para decidir en qué creer y luego usas razón para articular lo que crees sin esperar que razón justifique tu creencia. Esta subordinación de razón es lo que racionalistas no pueden tolerar, porque han hecho ídolo de razón. Pero tú reconoces que razón es herramienta útil en su dominio limitado, sin ser juez supremo de todo. Hay verdades de corazón que razón no conoce. Estas verdades no son inferiores a verdades de razón, sino diferentes y en su dominio superiores. El absurdo no es obstáculo que debes superar para llegar a fe, sino señal de que has llegado a fe auténtica. Mientras lo que crees es razonable, no estás ejerciendo fe, sino aceptando conclusiones. Solo cuando crees lo que razón rechaza, estás realmente creyendo. Esta es prueba de autenticidad de tu fe, que la razón la declare absurda. Si razón la aprobara, sospecharías que no es fe, sino simple aceptación de lo obvio disfrazada como fe. El conflicto entre razón y fe no es problema que debes resolver, sino confirmación de que tu fe es genuina. ¿Por qué fe precisaría de pruebas si su esencia es creer sin pruebas? La pregunta expone contradicción de teología racional que promete fundamentar fe en argumentos. Si fe necesita fundamento racional, entonces no es fe sino inferencia. Pero si fe no necesita fundamento racional, entonces todo el proyecto de teología racional es innecesario e incluso contraproducente, porque distrae de naturaleza real de fe como confianza sin garantías. Los teólogos racionales están intentando hacer fe
segura. Pero fe segura es contradicción, porque seguridad elimina riesgo que hace fe significativa. La coraje del absurdo es virtud que pocos tienen porque requiere vivir en tensión perpetua sin resolución. Es más fácil aceptar absurdo ciegamente sin reconocer que es absurdo. Es más fácil rechazar absurdo racionalmente diciendo que no puedes creer lo irracional, pero mantener ambos simultáneamente, reconociendo que es absurdo, pero creyendo a pesar de ello, requiere coraje intelectual excepcional. Debes resistir tentación de un lado de abandonar razón completamente, volviéndote fundamentalista. Debes resistir tentación del otro lado de abandonar fe completamente, volviéndote racionalista. Esta resistencia a ambos extremos te mantiene en tensión agonística, donde realmente vives. Los mártires que murieron por fe no murieron por conclusiones lógicas que razón había demostrado. Murieron por absurdo en que creían contra toda razón. Si hubieran tenido pruebas conclusivas, su martirio no habría requerido fe, sino solo integridad intelectual de no negar verdad demostrada. Pero no tenían pruebas, tenían solo fe que los sostenía contra todo lo que razón les decía. Esta fe sin fundamento es lo que hizo su sacrificio heroico. No es heroico morir por verdad evidente. Es heroico morir por absurdo que crees debe ser verdad aunque no puedas probarlo. Esta heroicidad de fe absurda es lo que racionalistas nunca entenderán, porque han eliminado posibilidad de heroísmo mediante reducción de todo a cálculo racional. Tertuliano sabía lo que hacía cuando formuló su paradoja. No estaba siendo irracional por estupidez. Estaba siendo irracional por estrategia de capturar naturaleza de fe que argumentos racionales pierden. La fe no es conclusión de silogismo, es apuesta existencial donde arriesgas tu vida en creencia que no puedes verificar. Esta apuesta es lo que hace la vida humana grande, en lugar de meramente confortable. Puedes vivir cómodamente sin apostar, aceptando solo lo que razón prueba. Pero esta vida, sin apuestas, es vida disminuida, que nunca arriesga, entonces nunca gana grande. La fe, como apuesta absurda, es lo que te permite vivir grandemente aunque arriesgues perder todo. La vida es sufrimiento continuo, donde conciencia de mortalidad envenena cada placer y donde esfuerzos terminan en nada. Esta observación es verdadera y es lo que hace tentador el suicidio como escapatoria de absurdo que no se resuelve. Pero suicidarse es cobardía de quien no puede soportar tensión de vivir sin garantías. El valiente continúa luchando aunque la lucha sea absurda. El cobarde huye cuando comprende que lucha no tiene sentido. Esta distinción entre valentía y cobardía no es moral convencional que juzga según códigos externos. Es evaluación de temple espiritual donde mides cuánta tensión puedes sostener sin quebrarte. El suicida que piensa resolver problema de vida mediante muerte está cometiendo error lógico porque muerte no resuelve nada. Para resolver problema necesitas existir después de resolverlo, pero muerte elimina el tú que habría experimentado resolución. Entonces lo que llama solución es realmente aniquilación del problema junto con quien lo padece. Esto no es victoria sino rendición total. El soldado que abandona batalla porque no puede ganar al menos vive para pelear otro día. El suicida que abandona batalla de vida no vive para nada. Ha elegido aniquilación sobre derrota, lo cual es suprema cobardía. Agonía como condición permanente, en lugar de accidente ocasional, es lo que distingue existencia humana consciente de existencia animal inconsciente. El animal sufre dolores específicos, pero no sufre la agonía existencial de saber que todo termina en muerte. Esta agonía no es problema médico que terapia podría curar.
es estructura de conciencia que reflexiona sobre su propia finitud. Esperar que agonía desaparezca es esperar que conciencia desaparezca. Puedes lograr esto mediante suicidio, pero entonces has elegido inconsciencia sobre agonía consciente, lo cual es admitir que prefieres no existir a existir en tensión. ¿Tienes deber de vivir del absurdo? La pregunta presupone que hay autoridad que impone deberes, pero si rechazas Dios que ordenaría que vivas, no hay autoridad externa. Entonces, deber de vivir, si existe, debe venir de ti mismo. Te impones deber de continuar, no porque alguien externo lo ordena, sino porque rendirte sería traicionarte a ti mismo. Esta autoimposición de deber es más fuerte que imposición externa, porque no puedes rebelarte contra ella sin rebelarte contra ti mismo. El que viola mandamiento externo puede justificarse diciendo que autoridad era ilegítima. El que viola mandamiento autoimpuesto no tiene esta escapatoria. Vivir sin sentido obvio pero rechazar escapatoria de suicidio es paradoja que defines tu existencia. No encuentras sentido que justifique vida, pero continúas viviendo como si hubiera sentido. Esta contradicción entre lo que sabes y lo que haces es precisamente estructura de fe que has estado describiendo. Sabes que probablemente no hay sentido último, pero vives como si lo hubiera porque alternativa de rendirte es intolerable. Esta no es hipocresía, sino reconocimiento de que humanos no pueden vivir consistentemente según lo que razón les muestra. Necesitan vivir según lo que corazón demanda, aunque corazón demande lo imposible. ¿Por qué continuar? Porque sí. Esta respuesta, que no es respuesta, es única respuesta honesta cuando no tienes justificación racional. Puedes inventar razones, pero sabes que son racionalizaciones posteriores de decisión que ya tomaste. La decisión fundamental de continuar viviendo no se basa en razones, se basa en voluntad de ser que es más fundamental que cualquier razón. Esta voluntad no argumenta, simplemente afirma su derecho de existir sin pedir permiso a razón que de todas maneras lo negaría. El suicida es el que ha dejado que razón venza a voluntad. El que vive es el que mantiene voluntad fuerte contra todos los argumentos de razón. La obligación inexplicable de continuar existiendo es obligación sin fundamento que sientes sin poder justificar. No es obligación moral hacia otros que te necesitan. Es obligación ontológica hacia ti mismo, de no rendirte mientras puedas luchar. Esta obligación no tiene sentido racional, pero es más fuerte que cualquier obligación racional porque toca tu ser, no solo tu conducta. Violar obligación moral te hace culpable. Violar obligación ontológica te hace nada. Entonces, aunque no puedes explicar por qué debes continuar, sabes que debes continuar porque alternativa es autoaniquilación, que es peor que cualquier sufrimiento. Los que justifican suicidio, apelando a dignidad de elegir tu propia muerte, están confundiendo autonomía con cobardía. Es verdad que tienes poder de suicidarte. Este poder es evidencia de tu libertad, pero ejercer este poder no es afirmación de autonomía, sino rendición de lucha que define vida consciente. La verdadera autonomía es continuar viviendo por tu propia voluntad contra todo lo que te empuja hacia muerte. El suicida ha perdido lucha contra fuerzas que lo empujan. El que vive mantiene lucha, aunque sepa que eventualmente perderá. Esta diferencia entre rendirse ahora y luchar hasta el final es diferencia entre cobardía y valentía. Albert Camus afirmó que suicidio es única pregunta filosófica seria. Tenía razón, pero sacó conclusión equivocada. Pensaba que debías encontrar razón para no suicidarte, pero esto invierte orden correcto. No necesitas razón para vivir. Vives porque eres.
Lo que necesitarías es razón para morir voluntariamente, y esta razón no existe. El peso de prueba está en suicida, no en quien vive. Vivir es default, entonces necesitas justificación extraordinaria para desviarte de default hacia suicidio. Esta justificación nunca es suficiente, porque ningún argumento puede probar que no existir es mejor que existir, dado que no existir no es estado que puedes evaluar como mejor o peor. Escribiste novela donde personaje llamado Augusto Pérez vive su vida ordinaria sin saber que es ficción. Esta es condición de todos nosotros que vivimos sin saber si somos personajes en mente de Dios o productos de procesos naturales sin propósito. Pero en tu novela el personaje descubre que es personaje. Lee el libro donde su vida está escrita. Confronta al autor en escena metafísica, donde criatura cuestiona derecho de creador de eliminarla. Esta confrontación es alegoría perfecta de relación entre humanos y Dios, si Dios existe. Somos criaturas que descubren su condición de criaturas y que se rebelan contra veredicto del Creador. Augusto dice al autor que no puede matarlo porque personaje tiene vida propia independiente de voluntad del autor. Esta afirmación de autonomía del personaje es heroica pero falsa, dentro de lógica de ficción, donde autor tiene poder absoluto. Unamuno como autor puede matar a Augusto, simplemente escribiendo su muerte. Pero Augusto plantea pregunta que trasciende ficción. ¿Y si tú, Unamuno, eres también personaje en libro de Dios que puede matarte cuando quiera? Esta regresión de niveles de realidad, donde cada autor es personaje de autor superior, es vértigo metafísico que disuelve distinción entre realidad y ficción. La respuesta de Unamuno, personaje dentro de novela, es que él es autor. Entonces tiene poder sobre Augusto. Pero Augusto replica que este poder no es legítimo moralmente, aunque sea real efectivamente. Poder de matar no implica derecho de matar. Esta distinción entre poder y derecho es crucial. Dios, si existe, tiene poder de aniquilarte. ¿Pero tiene derecho? La pregunta presupone que hay estándar de derecho superior a Dios que puede juzgarlo. Los teólogos niegan esto, diciendo que voluntad de Dios es estándar de derecho. Pero esto hace derecho vacío porque cualquier cosa que Dios quiera es por definición correcta. Augusto se rebela contra este autoritarismo, afirmando que tiene derecho de existir independiente de voluntad de autor. El juego de niveles de realidad que la novela explora es más que juego literario. Es exploración seria de cuestión metafísica. ¿Qué tan real es tu realidad? ¿Te sientes real porque experiencias tus pensamientos, sentimientos, decisiones desde interior? Pero Augusto también experimenta sus pensamientos desde interior, sin saber que es ficción. Esta simetría sugiere que criterio subjetivo de sentirse real no prueba que eres real en sentido absoluto. Podría ser tan ficticio como Augusto sin poder saberlo. Esta posibilidad es vértigo que te hace cuestionar toda tu ontología. ¿Por qué personaje ficticio se volvió más real que autor que lo creó? Porque Augusto, al confrontar autor sobre cuestión de vida y muerte, está viviendo más intensamente que mayoría de personas reales que nunca enfrentan estas cuestiones últimas. La intensidad de vivir no depende de nivel ontológico, sino de conciencia de lo que está en juego. Augusto, que sabe que autor puede matarlo, vive más conscientemente que Unamuno, que ignora que Dios podría matarlo. Esta ironía invierte jerarquía esperada, donde autor debería ser más real que personaje. La metafísica a través de ficción es método que te permite explorar cuestiones que argumentación directa no alcanza. Cuando escribes ensayo filosófico sobre relación entre Dios y humanos, permaneces en abstracción. Cuando escribes novela donde personaje confronta a autor, concretizas la relación haciéndola dramática.
Esta dramatización no es degradación de filosofía, sino elevación, porque hace abstracto vivible. El lector de ensayo entiende intelectualmente. El lector de novela experimenta existencialmente. Esta diferencia es por qué ficción puede ser más filosófica que filosofía cuando ficción explora mismo territorio. Augusto argumenta que continuará existiendo después de que autor lo mate porque lectores continuarán leyendo libro donde vive. Esta inmortalidad literaria es análoga a inmortalidad religiosa que esperas. Así como Augusto vive en mente de lectores, tú esperas vivir en mente de Dios. Pero esta analogía es inquietante porque inmortalidad literaria es claramente ficticia. Augusto no está realmente vivo en mente de lectores, solo está siendo recordado. Si tu inmortalidad es similar, entonces es ilusión que no te da lo que quieres. Continuación de tu existencia consciente. Esta es objeción devastadora a nociones de inmortalidad que dependen de ser recordado. La ficción que crea su propio nivel de realidad independiente de intención del autor es lo que ocurre cuando personaje cobra vida propia. Empiezas escribiendo Augusto con plan específico, pero conforme escribes, Augusto comienza a actuar según su propia lógica interna en lugar de según tu plan. Debes cambiar tu plan para ser fiel al personaje que has creado. Esta es experiencia que muchos autores reportan donde sienten que personajes son autónomos. Si esto es verdad, entonces autor no es creador absoluto, sino algo como partero que ayuda a nacer lo que ya tiene potencialidad de existir. Esta relación más humilde entre autor y personaje podría ser modelo de relación entre Dios y humanos, donde Dios no es tirano absoluto, sino facilitador de autonomía real. La nivola que inventaste como nombre para tipo de novela que rompe convenciones es rebelión literaria análoga a rebelión ontológica de Augusto. La novela convencional tiene reglas sobre estructura, verosimilitud, coherencia. La nivola rompe estas reglas deliberadamente para explorar posibilidades que novela convencional no permite. Esta ruptura de forma es paralela a ruptura de Augusto, que se revela contra forma que autor le impuso. Tanto en literatura como en metafísica, la rebelión contra forma establecida es lo que permite creatividad genuina. Si aceptas formas sin cuestionar, permaneces prisionero de convenciones. Solo revelándote creas algo genuinamente nuevo. El año 1898 marca fecha traumática donde España pierde sus últimas colonias en guerra humillante contra Estados Unidos. Cuba, Puerto Rico, Filipinas, todos se van en meses revelando que imperio que una vez dominó medio mundo es ahora potencia de tercera clase sin poder real. Este desastre no es solo derrota militar, sino crisis existencial que fuerza pregunta: ¿qué es España cuando ya no es imperio? Esta pregunta reúne grupo de intelectuales que intentan diagnosticar enfermedad española y prescribir cura. Pero cada uno diagnostica diferente enfermedad y prescribe cura diferente. Entonces, único consenso es que España está enferma sin acuerdo sobre qué hacer. La generación que toma nombre de este desastre no es movimiento organizado con manifiesto común. Es confluencia de escritores que comparten sensibilidad de crisis sin compartir soluciones. Algunos, como Joaquín Costa, dicen que España debe europeizarse, debe modernizarse técnicamente, debe abandonar glorias pasadas y aceptar que es país periférico que necesita aprender de naciones avanzadas. Otros, como tú, dicen que España debe encontrar su alma profunda en tradiciones que la distinguen de Europa, que modernización técnica sin alma es traición.
Esta división entre europeizadores y tradicionalistas es irreconciliable porque toca valores fundamentales sobre qué hace a España valiosa. ¿Es España parte de Europa o es otra cosa? Geográficamente está en Europa, pero culturalmente ha sido siempre ambigua. 8 siglos de dominación árabe dejaron marcas que otros países europeos no tienen. La Reconquista como mito fundacional es guerra de religión que otros europeos no comparten como experiencia central. La Inquisición que otros europeos terminaron España mantuvo durante siglos. Esta ambigüedad hace que España no encaje cómodamente en narrativa europea de progreso ilustrado. Puede verse como defecto que debe corregirse mediante europeización o como distinción que debe preservarse contra esa homogenización europea. Tu respuesta famosa que inventen ellos cuando te preguntan sobre técnica europea es rechazo altivo de inferioridad que europeizadores quieren imponerte. Si Europa es superior en técnica, que invente técnica. España tiene otros valores más importantes que técnica: honor, religiosidad, intensidad de vivir. Esta afirmación de superioridad española en lo esencial, aunque España sea inferior en lo técnico, es nacionalismo que desafía progresismo que mide todo según desarrollo material. ¿Prefieres España pobre pero auténtica a España rica pero imitadora? Esta preferencia escandaliza a modernizadores que creen que prosperidad material es precondición de todo lo demás. África comienza en los Pirineos, según dicho francés, que desprecia a España como país semiafricano atrasado. Este desprecio provoca respuesta defensiva, donde afirmas orgullosamente elementos africanos de España como virtudes, no defectos. La pasión que razón francesa desprecia es vida que cálculo francés ha perdido. La religiosidad que secularismo francés rechaza es profundidad que superficialidad francesa no alcanza. Esta inversión de valores que hace atraso español superior a progreso europeo es reacción contra complejo de inferioridad que modernizadores españoles han internalizado. Rechazas sentirte inferior, entonces transformas diferencia en superioridad. Castilla como símbolo del alma española es elección geográfica y espiritual. Castilla es centro árido sin riqueza natural, sin costa, sin belleza obvia, pero es corazón histórico, de donde emergió unificación de España. Su paisaje austero refleja carácter español que valores auténticos, sobriedad, resistencia, dignidad sin ornamentos. Esta Castilla mítica es construcción ideológica que ignora a otras Españas. Cataluña comercial, Andalucía festiva, Galicia verde. Pero necesitas símbolo unificador. Entonces eliges Castilla, aunque esta elección margina periferias que no se reconocen en tu visión castellana de España. ¿Por qué atraso sería virtud en lugar de defecto que debe corregirse? Porque atraso preserva valores que modernización destruye. El campesino castellano que vive como sus antepasados puede ser pobre materialmente, pero es rico espiritualmente, porque mantiene conexión con tierra, con tradición, con ritmos naturales que vida urbana moderna ha perdido. Esta romanticización de pobreza rural es problemática porque ignora sufrimiento real de campesinos, pero captura intuición genuina de que modernización tiene costos espirituales que sus defensores no reconocen. No todo cambio es progreso. Algunas cosas que modernización destruye eran valiosas, y su pérdida es pérdida real, no solo nostalgia sentimental. El nacionalismo existencial que practicas es diferente de nacionalismo político que busca poder estatal.
No te importa si España es potencia mundial. Te importa si España tiene alma distintiva que vale la pena preservar. Esta priorización de identidad cultural sobre poder político es consecuencia de tu filosofía donde lo que importa es intensidad de vivir, no éxito material. España puede ser pobre y derrotada militarmente, pero si mantiene su carácter único, es exitosa en sentido más profundo. Este nacionalismo cultural sin ambición política es inusual porque mayoría de nacionalismos quieren tanto identidad como poder. Pero para ti, identidad es suficiente, incluso sin poder. La crisis de identidad que España enfrenta después del desastre es crisis que todos países periféricos enfrentan. ¿Deben imitar centro desarrollado o deben afirmar su diferencia? Esta pregunta no tiene respuesta correcta porque ambos caminos tienen costos. Imitar trae prosperidad material, pero pierde autenticidad cultural. Afirmar diferencia preserva identidad, pero arriesga estancamiento económico. España en 1900 es laboratorio de este dilema que siglo después otros países continúan enfrentando. Tu respuesta de afirmar diferencia fue minoritaria entonces y permanece minoritaria porque mayoría prefiere prosperidad a autenticidad. Pero tu voz disidente continúa resonando, porque articula algo que prosperidad no satisface. Necesidad de significado cultural que no se reduce a bienestar material. Las contradicciones que encuentras en tu pensamiento no son errores lógicos que deberías corregir, sino reflejos fieles de contradicciones en realidad misma. Quieres vivir para siempre, pero sabes que morirás. Crees en Dios, pero dudas de su existencia. Valoras razón, pero la rechazas cuando contradice vida. Estas contradicciones no son defectos de tu filosofía, sino su esencia, porque vida real es contradictoria. Intentar eliminar contradicciones mediante sistema lógico coherente es falsificar realidad para que encaje en esquema artificial. Prefieres ser fiel a contradicciones reales que ser coherente en sistema falso. Los lógicos que insisten en principio de no contradicción como fundamento de pensamiento correcto, están imponiendo tiranía de coherencia sobre realidad que no es coherente. Según este principio, no puedes afirmar A y no A simultáneamente porque esto es contradicción. Pero existencia humana constantemente afirma contradicciones. Amas y odias misma persona. Quieres vivir pero a veces deseas morir. Crees pero dudas. Estas no son incoherencias que terapia psicológica debería resolver. Son tensiones constitutivas de ser humano que ninguna terapia puede eliminar sin destruir lo que te hace humano. Entonces, método filosófico que respeta realidad debe abrazar contradicción, no eliminarla. Resolver contradicciones mediante síntesis hegeliana que supera oposiciones es trampa dialéctica que pretende haber resuelto lo que solo ha ocultado. Hegel dice que tesis y antítesis se reconcilian en síntesis superior, que preserva verdad de ambas mientras elimina su conflicto. Pero esta síntesis es truco verbal que disfraza contradicción sin eliminarla realmente. Las oposiciones fundamentales como vida versus muerte, fe versus razón, yo versus otro, no admiten síntesis que las reconcilia. Permanecen en conflicto perpetuo. Entonces, método honesto debe mantenerlas en tensión en lugar de pretender haberlas resuelto mediante síntesis, que es solo ilusión de resolución. Vivir contradicciones sin resolverlas es lo que significa existir auténticamente. El que ha resuelto todas sus contradicciones o está muerto o está viviendo superficialmente sin enfrentar profundidad donde contradicciones reales residen. Mientras estás vivo y pensante, serás campo de batalla donde fuerzas opuestas luchan sin victoria definitiva de ninguna.
Esta agonía de ser dividido contra ti mismo es precio de conciencia que algunos pagan voluntariamente, mientras otros huyen hacia certezas que los protegen de tener que pensar. Prefieres agonía de contradicción a paz de estupidez. Afirmar A y no A simultáneamente es locura según lógica, pero es honestidad según experiencia. Afirmas que crees en Dios. Afirmas que dudas de Dios. Ambas afirmaciones son verdaderas simultáneamente porque tu estado real es creer dudando. La lógica dice que debes elegir, o crees o dudas. Pero esta dicotomía falsa ignora estado intermedio donde crees y dudas al mismo tiempo. Este estado es contradictorio lógicamente, pero es tu estado real existencialmente. Entonces, cuando lógica y experiencia contradicen, debes elegir experiencia sobre lógica, porque experiencia es primaria, mientras lógica es construcción secundaria, que debe ajustarse a experiencia, no viceversa. La lógica no gobierna vida porque vida es anterior a lógica. Primero vives con todas tus contradicciones. Después algunos humanos inventan lógica como herramienta para organizar pensamiento. Esta herramienta es útil en su dominio limitado de matemáticas y ciencia natural, donde trabajas con abstracciones que puedes controlar. Pero cuando aplicas lógica a vida concreta, donde contradicciones son reales, la lógica falla porque intenta imponer orden artificial sobre caos genuino. Esta es limitación de lógica, no limitación de vida. Vida no necesita ser lógica para ser real. Lógica necesita ajustarse a vida para ser relevante, ser coherente. Cuando realidad es incoherente, es traicionar realidad en nombre de ideal abstracto de coherencia. Los filósofos sistemáticos que construyen filosofías, donde todo encaja perfectamente, son artistas de ficción, no descriptores de realidad. Sus sistemas son hermosos como catedrales, son hermosas pero no son verdaderos en sentido de capturar estructura real de existencia. Prefieres incoherencia fiel a realidad sobre coherencia falsa a realidad. Esta preferencia te hace filósofo insatisfactorio, según estándares académicos, pero te hace pensador auténtico, según estándares de honestidad existencial. ¿Por qué unidad sería mejor que multiplicidad si tu experiencia real es multiplicidad? Dentro de lo que llamas tu yo, hay voces múltiples que contradicen entre sí. Hay voz que quiere vivir y voz que acepta muerte. Hay voz que cree y voz que duda. Hay voz racional y voz vital. Estas voces no se sintetizan en unidad superior. Permanecen múltiples en conflicto perpetuo. Esta multiplicidad interna es lo que te hace interesante. Si fueras unificado internamente, serías simple, predecible, aburrido. Tu riqueza es tu división. Entonces celebras multiplicidad en lugar de lamentarla como defecto que debería corregirse. La filosofía de contradicción viva que practicas es filosofía que respira porque contradicción es respiración de pensamiento vivo. Inhalas una posición, exhalas posición opuesta. Este ritmo de afirmación y negación es lo que mantiene pensamiento en movimiento en lugar de fijado en dogma. El pensador que ha llegado a conclusiones definitivas ha dejado de pensar porque ya no tiene nada que explorar. Pero tú nunca llegas a conclusiones definitivas porque cada conclusión genera su opuesto que debes también explorar. Esta perpetua oscilación es inquietante porque nunca descansas en certeza. Pero es también liberadora porque nunca te estancas en dogma. No eres ateo porque el ateo está seguro de que Dios no existe. Esta certeza negativa es tan dogmática como certeza positiva del creyente ortodoxo. Ambos han resuelto pregunta que debe permanecer abierta porque no admite resolución definitiva mediante razón o experiencia. El ateo dice, no hay evidencia de Dios, entonces Dios no existe. Pero ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia.
Esta es falacia lógica que ateos cometen cuando convierten su falta de creencia en creencia de falta. Rechazas esta conversión porque reconoces que preguntas sobre existencia de Dios excede capacidades de razón humana finita. Tampoco eres creyente en sentido ortodoxo porque el creyente ortodoxo está seguro de que Dios existe. Esta certeza te parece arrogancia de quien pretende conocer lo incognoscible. Los creyentes afirman conocer voluntad de Dios, planes de Dios, naturaleza de Dios. Pero si Dios existe como ser infinito, ningún humano finito puede conocerlo adecuadamente. Esta es distancia infinita entre finito e infinito que ninguna revelación puede cruzar completamente. Entonces el Samamesle, creyente que afirma certeza, está confundiendo su deseo de certeza con posesión real de certeza. Prefieres honestidad de duda sobre autoengaño de certeza falsa. Vivir en duda que no se resuelve es condición que pocos toleran porque mayoría necesita certezas que les digan cómo vivir. Esta necesidad de certeza es comprensible porque duda es incómoda. Cuando dudas constantemente no tienes fundamento estable sobre el cual construir vida. Cada decisión importante requiere apuestas sin garantías. Esta inseguridad perpetua es agotadora. Entonces mayoría elige certezas, aunque sean falsas, sobre duda aunque sea honesta. Pero tú tienes coraje intelectual de vivir sin certezas, reconociendo que esta es única postura honesta para quien ha pensado profundamente sobre límites de conocimiento humano. La duda no es camino hacia certeza, como Descartes pensaba cuando usó duda metódica para llegar a cogito. Para Descartes, duda era instrumento temporal que eliminaba falsedades hasta que solo verdades indubitables permanecieran. Pero tu duda es permanente, no temporal, porque reconoces que sobre preguntas fundamentales no hay verdades indubitables. Puedes dudar de todo excepto de que dudas entonces cogito es cierto. Pero esto no te lleva a certeza sobre Dios, alma, eternidad, que son lo que realmente importa. Sobre estas cuestiones, la duda permanece entonces no es camino que atraviesas, sino lugar donde habitas. El agonista que eres no es alguien que está muriendo, sino alguien que está luchando. Esta distinción etimológica es crucial. La agonía no es estado previo a muerte, sino estado de combate donde dos fuerzas luchan sin que ninguna pueda ganar. En tu caso, las fuerzas son fe y razón que luchan perpetuamente. Algunos días fe gana terreno y sientes que Dios debe existir. Otros días razón gana terreno y sientes que Dios es proyección humana. Pero ningún día eliminas completamente el lado opuesto. Esta lucha perpetua sin victoria es tu vida como agonista. ¿Por qué certeza mataría espiritualidad genuina? Porque espiritualidad genuina es búsqueda sin garantías de encontrar. Si tuvieras certeza de que Dios existe y de que hay eternidad, tu vida religiosa sería cumplimiento de deberes para obtener recompensa garantizada. Esta es religiosidad mercantil, no espiritualidad auténtica. La espiritualidad auténtica es apuesta desesperada, donde arriesgas todo sin saber si ganarás. Esta apuesta es lo que hace la vida religiosa significativa. Con certeza pierdes riesgo que hace fe valiosa. Permaneces en duda no por incapacidad de decidir, sino por reconocimiento de que duda es condición apropiada para cuestiones últimas. Resolver lo que debe permanecer abierto es violencia contra realidad que impone clausura artificial, donde debe haber apertura genuina. Las preguntas sobre origen del universo, propósito de vida, destino después de muerte, son preguntas que humanos pueden formular, pero no pueden responder definitivamente.
esta asimetría entre capacidad de preguntar y capacidad de responder es estructura trágica de condición humana. Puedes preguntar más de lo que puedes responder. Esta es tu grandeza y tu miseria. Grandeza porque puedes trascender lo dado mediante pregunta. Miseria porque no puedes satisfacer tus preguntas mediante respuestas ciertas. La honestidad de incertidumbre es valor que pocos aprecian porque vivir inciertamente es difícil. Es más fácil adoptar sistema de creencias que te dice qué creer y cómo vivir. Esta facilidad tiene costo de integridad intelectual porque adoptas creencias sin fundamento suficiente. Pero mayoría está dispuesta a pagar este costo porque certeza falsa es psicológicamente más cómoda que incertidumbre honesta. Tú rechazas este intercambio. Prefieres incomodidad de no saber sobre comodidad de pretender saber. Esta preferencia te hace intelectualmente íntegro, aunque psicológicamente torturado. Los creyentes te acusan de no tener fe suficiente porque dudas. Los ateos te acusan de no tener razón suficiente porque crees. Ambas acusaciones vienen de quien ha tomado lado definitivamente, entonces no entiende a quién permanece en medio. Pero permanecer en medio es posición más difícil que tomar cualquier lado porque debes sostener tensión sin resolverla. El creyente descansa en fe, el ateo descansa en razón. Pero tú no descansas en ninguna porque reconoces que ambas son insuficientes. Esta falta de descanso es precio de honestidad que pagas voluntariamente, aunque preferirías poder descansar en certeza, si certeza fuera honestamente posible. La razón examina todas las evidencias y concluye que inmortalidad personal es extremadamente improbable. La conciencia depende de cerebro que se descompone en muerte. No hay prueba de vida después de muerte que sobreviva a escrutinio crítico. Las experiencias cercanas a muerte pueden explicarse mediante hipoxia cerebral. Los recuerdos de vidas pasadas pueden explicarse mediante criptominería. Cada supuesta evidencia de inmortalidad tiene explicación alternativa más parsimoniosa, que no requiere postular continuación de conciencia después de muerte. Esta conclusión racional es devastadora pero honesta. No puedes ignorarla sin cerrar ojos a lo que razón te muestra claramente, pero el corazón examina sus propias necesidades y concluye que inmortalidad personal es absolutamente necesaria para que vida tenga sentido. Si todo termina en muerte, donde desapareces completamente, entonces nada de lo que haces importa últimamente. Tus amores son temporales, tus logros se olvidan. Tu sufrimiento no tiene propósito redentor. Esta falta de significado último es intolerable para corazón, que necesita que vida signifique algo más que episodio breve en universo indiferente. Entonces, corazón exige inmortalidad no como hipótesis empírica, sino como condición de posibilidad de significado. Esta exigencia es igualmente fuerte que conclusión racional, pero opera en dimensión diferente. Entre estos dos veredictos incompatibles, no hay síntesis que los reconcilia. Razón dice imposible, corazón dice necesario. No puedes aceptar veredicto de razón sin desesperarte. No puedes aceptar veredicto de corazón sin autoengañarte. Esta es trampa sin salida donde cualquier movimiento te traiciona. Si eliges razón, traicionas tu necesidad vital. Si eliges corazón, traicionas tu integridad intelectual. No hay tercera opción que evita traición. Entonces estás condenado a ser traidor de uno o de otro. Esta condena es estructura trágica de existencia consciente que no admite solución feliz. Vivir sosteniendo este absurdo sin resolverlo es lo único que puedes hacer honestamente. No resuelves contradicción fingiendo que un lado está equivocado. Mantienes ambos lados en tensión máxima, reconociendo que
cada uno es válido en su dimensión. Razón es válida en dimensión de verdad empírica. Corazón es válido en dimensión de necesidad existencial. Estas dimensiones no son reducibles una a otra, entonces sus veredictos pueden contradecirse sin que esto sea error corregible. Vives en la contradicción como habitas espacio donde dos fuerzas opuestas te desgarran sin que puedas escapar de ninguna. Rechazar resignación que acepta muerte como final es rechazo que te mantiene humano. El animal acepta muerte porque no puede concebirla como su propia aniquilación. El humano que puede concebir su aniquilación tiene opción de aceptarla o rechazarla. La resignación que filósofos estoicos predican es rendición prematura que abandona lucha antes de que termine. Pero mientras vives tienes derecho de rechazar muerte como legítima. Este rechazo no cambia el hecho de que morirás, pero cambia significado de tu vida porque la convierte en rebelión contra destino en lugar de aceptación pasiva. Esta rebelión es tu dignidad. Tampoco puedes aceptar ilusión ingenua que crees sin dudar. El creyente ingenuo que nunca ha dudado no ha ganado batalla contra incredulidad. Simplemente nunca ha peleado batalla porque nunca ha encontrado enemigo. Pero tú has peleado batalla durante toda tu vida adulta, entonces tu fe, si la tienes, es ganada mediante lucha no heredada mediante doctrina. Esta diferencia entre fe ingenua y fe luchada es crucial. La primera es frágil porque no ha sido probada. La segunda es fuerte, aunque sea intermitente, porque ha sobrevivido a ataques de razón. Querer lo imposible conscientemente, sabiendo que es imposible pero queriendo a pesar de conocimiento, es postura que combina honestidad intelectual con desafío existencial. No finges que es posible. Reconoces que probablemente es imposible, pero continúas queriendo, porque tu voluntad de ser es más fuerte que tu conocimiento de límites. Esta voluntad irracional, que va contra conocimiento racional, es lo que te distingue de computadora que solo calcula posibilidades. Eres humano porque puedes querer lo imposible. Esta capacidad es tu grandeza, aunque sea fuente de tu tortura. La tragedia no tiene solución, pero tiene dignidad. No puedes resolver contradicción entre razón que niega y corazón que afirma. Esta contradicción es permanente, entonces tu vida es permanentemente trágica. Pero hay manera digna de vivir tragedia y manera indigna. La manera indigna es escapar hacia certezas falsas o resignación cobarde. La manera digna es sostener tensión sin huir, reconociendo que no puedes ganar, pero tampoco puedes rendirte sin traicionarte. Esta es grandeza de querer, a pesar de saber porque muestra que tu humanidad consiste precisamente en esta capacidad de desafiar lo que sabes mediante lo que quieres. ¿Por qué continúas queriendo lo que sabes imposible? Porque sin este querer imposible, serías menos que humano. El animal no quiere imposibles porque no puede concebir imposibilidad. El humano resignado no quiere imposibles porque ha matado su voluntad. Pero el humano auténtico quiere imposibles precisamente porque son imposibles. Esta es tu rebelión contra condición que te fue impuesta sin tu consentimiento. No elegiste nacer mortal. No elegiste ser consciente de tu mortalidad, pero eliges rechazar esta condición aunque rechazo sea inútil. Esta elección es todo lo que tienes. Es tu libertad en cadenas. Es tu grito en silencio. Es tu luz en oscuridad que eventualmente te tragará, pero que mientras vivas continúa brillando contra noche que la niega.